Bien, ya más o menos sin asistentes con el nombre en sala, vamos a ir dando inicio para el respeto del horario de los que han concurrido hasta ahora. Nuevamente saludarlos, mi nombre es Jorge Villalba, director de la Sala Blockchain e Inteligencia Artificial de la Universidad. Les damos la bienvenida y en el día de hoy, módulo 2 de la Corte 2, tenemos la presencia de los miembros titulares de la sala, en este caso la escribana María Raquel Burgueño, el escribano José María Palacio, el escribano Miguel Sánchez Maluf, y dos funcionarios del Registro General de la Propiedad, Mónica Martín y Sandra Violino, quienes van a conformar el bloque de hoy sobre los temas que ustedes encontrarán en el programa. Va a hacer uso de la palabra María Raquel, en principio, y nos iremos pasando la posta, como quien dice, entre nosotros. Recuerden que pueden intervenir, ya sea dejando alguna pregunta en el chat, levantando la mano con el aplicativo. Siempre vale esta aclaración, no lo hagan aquí en la pantalla porque uno corre el riesgo de no verlos si están en otras de las secuencias. Entonces, usan el aplicativo donde tienen el icono de reacciones, levantar la mano y automáticamente los vamos teniendo y el propio, inclusive, expositor les puede habilitar la palabra. Caso contrario, vamos barriendo en el chat las dudas que pudieran haber. Espero que lo disfruten de nuevo, recuerden acceder al aula virtual, allí estará todo el contenido, los materiales que pasen los profes, está el foro de intercambio, esto es un encuentro multidisciplinario, entonces por ahí es muy enriquecedor el aporte que puede, o la duda que puede tener alguien en función de las distintas disciplinas y que puede enriquecer a todos. Bueno, querida María Raquel, bienvenida. Te dejo el inicio del día de hoy y comenzamos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar acá. Buenas tardes a todos y a todas las asistentes a este hermoso curso. Contarles un poco que yo llegué a la sala de inteligencia artificial y blockchain de la mano de la diplomatura que cursamos en la Universidad Católica de Córdoba, que fue una experiencia que realmente marcó un antes y un después en la vida profesional de todos nosotros. Fuimos un grupo de 6 colegas de la ciudad de Buenos Aires que emprendimos este itinerario, este viaje así futurista, y realmente, o sea, hoy lo volví a comentar con Jorge, nos despertaba muchas emociones, ¿no? Emociones encontradas, porque de repente el mundo tal cual lo conocíamos, desde lo analógico, desde el soporte papel, desde el contacto personal con otro ser humano, se había desmoronado, ¿no? Y esto a raíz de la aceleración que se dio con respecto a la pandemia. Entonces, me imagino que aquellas emociones que hemos transitado, seguramente en muchos de ustedes puede ser que esté presente. A mí me encanta interactuar, así que les voy a pedir que por favor aquel miembro que quiera levantar la mano, preguntar algo, por favor no se limite y lo haga, porque me gusta trabajar en forma interactiva, y realmente es un desafío poder hacer un cambio en el pensamiento tal cual como lo conocemos, porque realmente estamos hablando de dos formas de pensar, de dos mentalidades. Una, ¿no es cierto?, o sea, que es el nativo digital, aquellas personas que han nacido en un momento de la vida, que han tenido ya un teléfono celular en la mano, que resuelven todo, que su pensamiento ya va hacia lo digital, y aquellos que somos inmigrantes digitales y que venimos del mundo analógico, y que todo esto implica un gasto energético, un doble esfuerzo de poder entender y traducir todo lo que está sucediendo en el mundo físico para poder llevarlo e interpretarlo en el mundo virtual. Y esta sensación que nos pasa como seres humanos también llega a lo que es la intervención jurídica, tanto de los escribanos, de los abogados, o sea, y de todo operador del derecho. Entonces, desde este lugar, el primer desafío es saber cómo funcionan, ¿no es cierto?, o sea, las cosas en el mundo virtual, en el mundo on-chain, en el mundo de la virtualidad digital, y que no estamos llevando, o que sí deberemos llevarnos del mundo físico o del mundo analógico. A mí me gusta
pensar, ¿no es cierto?, o sea, desde cómo el proceso de los documentos notariales, que es lo que me toca comentarles hoy a mí, a ustedes, se sigue respetando las mismas funciones y los mismos principios, o sea, de alguna manera, frente al registro de la propiedad inmueble, el escribano es la garantía de la intermediación entre las partes que actuaron en el acto de la escritura y aquel resultado final que es el instrumento público que llega con una vocación a ser registrado. Esto no cambia en el mundo virtual, esto tiene exactamente las mismas características. Lo que hace ahora el escribano es emitir un documento en un formato diferente que contiene exactamente las mismas características que la misma ley nos hace, ¿no es cierto?, o sea, cumplir. ¿Y qué garantiza esto? El cumplimiento de todos los requisitos legales y además tributarios, la identificación también de los comparecientes y la emisión en plataformas seguras de aquellos instrumentos que luego van a ser recibidos en los diferentes registros. Sabemos que Córdoba lleva acá la posta en la inscripción, ¿no es cierto? O sea, tenemos la novedad de que se ha inscrito en 3 días una cancelación de hipoteca y realmente esto es una grata noticia, porque en función de poder utilizar estas plataformas seguras, donde además los terceros pueden validar si los instrumentos efectivamente fueron emitidos por un profesional escribano, hace que sigamos manteniendo el mismo circuito de seguridad jurídica y en algunos casos inclusive mayor, porque están, ¿no es cierto?, absolutamente controladas por circuitos, o sea, o procesos que tienen, en donde se ponen en juego el algoritmo, o en el caso de lo que es Capital Federal, en blockchain, donde puede, ¿no es cierto?, acreditarse que ese instrumento no ha sido alterado y la cadena de custodia de ese documento permanece inalterada y quien ha puesto la firma, el oficial público que ha puesto esa firma, efectivamente es el firmante a través de lo que nosotros conocemos como firma digital. Me gustaría saber si de la charla que tuvieron respecto de firma digital ha quedado alguna duda. Me gustaría que podamos interactuar y no hacer una exposición, que alguien se anime a romper el hielo y por favor que alguien pueda decir, bueno, me gustaría profundizar sobre determinada cosa o hay determinada situación que no me queda clara, ¿no es cierto?, en materia de lo que es el instrumento notarial digital. Ahora viene el momento donde yo hago cri-cri. Están todos con los micrófonos activos, así que quien quiera puede hacer alguna intervención. Buenas tardes, yo voy diciendo mientras buenas tardes, pero estoy esperando a lo mejor alguna consulta, o qué les pasa, ¿no es cierto? O sea, o que nosotros, o sea, nos gusta trabajar mucho con el concepto de inclusión digital, o sea, de a poco nos vamos a ir amigando con la tecnología, también conocer que estos son procesos que también distan de lo que nosotros tenemos visto hasta ahora, o sea, no hay posibilidad de equivocación en el mundo analógico, y en cambio en el mundo digital, todos son procesos que están puestos a prueba. ¿Vieron cuando se habla de una versión beta de determinado programa? Bueno, acá justamente estamos hablando de eso. Hay cosas, ¿no es cierto?, que pueden ser mejoradas en una ulterior versión y que obviamente puede dar lugar, ¿no es cierto?, a algún tipo de equivocación. Y esto se pone absolutamente, ¿sí?, en tensión con lo que es la profesión, porque dentro de lo que es la vida notarial no hay posibilidad de equivocarse. Entonces, frente a algo de utilizar un sistema y decir, bueno, apreté mal el botón, ya está, quedó así, ahora directamente hago una rectificación o una foja rectificativa, es lo que genera como mucha resistencia a querer utilizar estos procedimientos. Y la realidad que si lo vemos, ¿no es cierto?, o sea, desde una concepción más amplia de lo que sería no solamente cada una de las provincias de nuestro país, sino que a nivel Latinoamérica, la idea, ¿no es cierto?, o sea, o por lo menos el pedido
mundial nos lleva a tener que digitalizarnos, ¿sí? O sea, hay muchísimas recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, donde, o sea, lo que se busca es la individualización de los ciudadanos por medios electrónicos, esta manera de poder comunicarse con el Estado por una vía digital rápida, efectiva, certera, veloz, y que además le pueda resolver de alguna manera la vida a cada uno de los ciudadanos o de las ciudadanas. Entonces, desde estos lugares vamos a ir cada vez más en nuestras vidas a estar rodeadas y rodeados en materias tecnológicas, y por eso, ¿no es cierto? O sea, es la invitación a decir, bueno, ¿qué pasa en el mundo analógico, qué pasa en este soporte papel y qué nos pasa en la vida digital? Y la primera circunstancia es que desaparece, ¿no es cierto?, o sea, el formato papel, y lo que vamos a tener como interacción va a ser un instrumento que va a venir, obviamente, por alguna plataforma segura para ingresarse o subirse al, en el caso de ustedes, al registro de la propiedad inmueble para su inscripción. ¿Y qué recaudos vamos a tener que observar o que verificar? Bueno, o sea, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y esto es un poco lo que a mí me gustaba como para mostrarles, ahí estoy leyendo algo que quedó de lo que vieron ayer de firma digital, ¿no es cierto? O sea, Jorge, a ver, dame una ayuda, José, que dice, ese tema lo vimos ayer, quedó grabada la clase en el aula. No, es una consulta, María Raquel, que no te la paso, que pregunta acá José, que es el tema de la validación cuando tienen una firma con problemas. Eso lo mostramos ayer, no obstante, para que se quede tranquilo, tanto Jorge como el resto que tengan la misma duda que él, que esto se va a seguir retomando mirando los distintos sistemas, no solamente en Córdoba, en otras provincias, y queda en el aula virtual un manual que compartió el doctor Salor con respecto a estas cuestiones, para que ustedes puedan tener opciones varias para validar y verificar en el caso que sea necesario. Perfecto. Mi intención es mostrarles un poco cómo funciona en Ciudad de Buenos Aires para el caso en que llegue algún instrumento. Ustedes saben que no solamente va a llegar un instrumento que tiene como formato lo digital, sino que además también su legalización ya es digital. Entonces va a pasar por distintos procesos, va a tener la firma digital del escribano que autorizó el acto, y a su vez va a tener la firma del escribano legalizador también en formato digital. Si ya puedo compartir pantalla, entonces voy a... Sí, adelante. Perfecto, ahí comienza a verse. ¿Pueden ver ustedes la página del colegio? Perfecto. Bien. Entonces, aquí está el ingreso, ¿no es cierto?, a la página del Colegio de Escribanos. Vamos a ir bajando un poquito. Ahí tenemos algunas actividades, y aquí empieza la parte del colegio digital. Nosotros, a su vez, también para concurrir al colegio tenemos que hacerlo bajo turnos, también validamos nuestras credenciales a través de la plataforma, para que si algún escribano está actuando y una persona quiera saber efectivamente si está interactuando con el escribano en el mundo físico, pueda verificarlo desde allí. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, o sea, tanto la verificación de legalizaciones remotas como el validador de documentos notariales, ¿sí?, que se llama Vadono. Acá entonces ustedes pueden certificar y pueden verificar, ¿no es cierto?, si este instrumento fue generado por el sistema del Colegio de Escribanos, la plataforma segura que usa el Colegio de Capital Federal, que se llama GEDONO, siguiendo un poco al sistema GEDO, que es el que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando ingresamos, esto a mí me gusta compartirlo porque ustedes pueden volver a acceder después para consultar, ¿no es cierto?, o sea, aquí está el validador de documentos notariales. Voy a cerrar un cachito acá porque lo que quiero mostrarles es aquí donde dice cómo validar, para que vayamos viendo los casos y los supuestos, ¿sí?, sobre todo en el caso del Vadono. A ver, ¿se escucha bien, Jorge? Ahora. Sí, se te escucha perfecto. Bien.
documento válido. Ingrese al Badono desde la página del Colegio de Escribanos, www.colegio-delmedioescribanos.org.ar. Seleccione el documento que desea validar haciendo clic en el botón Examinar o arrastrándolo. Haga clic en Validar. Cuando el documento es válido, recibirá un solo mensaje de color verde. Este mensaje significa que el documento se encuentra firmado digitalmente por un escribano de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de sus funciones y que ha sido expedido a través del sistema especialmente autorizado por el Colegio de Escribanos, GEDONO. Bien, entonces esta es la primera validación. Fíjense que en el mundo digital hay dos colores, ¿no? El verde, que es el que nos invita a decir que algo está bien, que es correcto, y el rojo, ¿no es cierto?, con la crucecita famosa que nos está diciendo que hay algún tipo de inconveniente. En este caso, el clic con el listo, ¿no?, como con verde nos está indicando que algo está correctamente emitido. ¿Qué pasa con los instrumentos cuando se trabajan, en los que se trabajan en GEDONO y los que se suben digital y se firman digitalmente? Además, también se suben al sistema de blockchain federal Argentina. Y acá también tenemos una manera de validarlos, ¿sí? Les voy a mostrar primero la válida para que puedan observarlo. Verificación de un registro válido. Ingrese a la página de BFA, www.bfa.ar. Haga clic en Herramientas, sello de tiempo. Yo voy a hacer una pausa acá porque seguramente en algún momento van a desarrollar lo que es este tema del sello del tiempo o timestamp, que lo van a ver seguido, pero que justamente es la indicación de en qué momento este instrumento ha sido subido, ¿no es cierto?, al sistema de la blockchain. Haga clic en Verificar. Seleccione el documento que pretende verificar. Seleccione el recibo digital. Este mensaje indica el registro válido del documento en la BFA. Bien, y por último, vamos a ver cuando no coincide, y quizás es el... Verificación de un registro no válido. Ingrese. Quizás este sea el caso que más interesa, ¿no es cierto? Porque a medida que llegan los instrumentos, por lo menos los que van de la Ciudad de Buenos Aires, esta sería la medida de seguridad primera para verificar antes de proceder a una inscripción con relación a la bondad y a la autenticidad de este instrumento. La página de BFA, www.bfa.ar. Haga clic en Herramientas, sello de tiempo. Haga clic en Verificar. Seleccione el documento que pretende verificar. Seleccione el recibo digital. Este mensaje indica que el registro en BFA es inválido. Bien, un poco lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? O sea, el color rojo llamando la atención y haciéndonos entender que este documento tiene algún problema, ya sea en su cadena de custodia o ya sea en la identidad de quien está firmando el instrumento. Si ustedes vieron en la clase pasada el tema de firma digital, saben que este principio de equivalencia funcional establece que habiendo firmado el escribano con su dispositivo, su token y su clave,
es exactamente lo mismo a que si hubiera efectuado su firma manuscrita. Entonces, podemos considerarlo a los efectos del Código Civil y Comercial como un instrumento firmado, como si hubiéramos recibido el mismo en soporte papel, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia con otros tipos de firmas, como por ejemplo firmas electrónicas, que no tienen el aval de haber sido otorgada esa firma por una autoridad certificante, como en el caso, ¿no es cierto?, o sea, de la firma digital que recibimos los escribanos en Capital Federal, lo tenemos avalado por ONTI. Por más robustas que sean tecnológicamente las plataformas de firma electrónica, esos instrumentos no pueden ser considerados como firma, ¿no es cierto?, en el sentido que tenemos de firma digital. Después va a quedar una segunda charla seguramente para ver si son instrumentos particulares no firmados o si es un instrumento privado firmado. Así que me imagino que eso va a estar seguramente para seguir analizándolo, pero bueno, nos excede un poco a lo que tenemos acá. En cuanto a las plataformas seguras que nosotros utilizamos en la ciudad de Buenos Aires, vuelvo a compartir pantalla para volver entonces aquí al Colegio de Escribanos. Y en esta parte de la página tenemos, se traba un poquito, ustedes ven bien la página, ¿no es cierto? Porque ustedes están viendo mi pantalla. Perfecto, se ve, ¿sí? Estoy mirando por las dudas que... Bien, ustedes ven aquí al inicio que tenemos un acceso de ingreso a escribanos y tenemos, ¿no es cierto?, o sea, todo lo que es materia de firma digital, todo lo que es un nuevo sistema de certificación de firmas, nuestra propia, digamos, parte de la plataforma para Abadono, y nuestro acceso restringido único, ¿sí?, donde nos pide aquí el usuario y la contraseña. Un segundito. Bien, ustedes van a observar entonces que nosotros ingresamos acá con clave a lo que es toda nuestra comunicación directa con el Colegio de Escribanos. Dentro de todas las, digamos, maneras de comunicarnos que tenemos, está el GEDONO, ¿sí? Y acá tenemos la manera de emitir, ¿sí?, con diferentes instrumentos, desde certificaciones de firmas hasta actuaciones notariales, que son las que después vamos a trasladar ahí lo que hubiéramos hecho o sacado un testimonio de una escritura o una primera copia de una escritura de compraventa y que después va a estar firmado, ¿no es cierto?, con firma digital. Entonces, también podemos tener el concuerda digital, donde van a estar adjuntadas en el PDF las fotocopias, y lo que vamos a hacer es completar cada uno de los campos, ¿sí? Supongamos que en algunas épocas en épocas de muchas escrituras de hipoteca, son muchas y muchas hojas, entonces se saca la primera copia a través de fotocopias y se agrega la última hoja como de actuación notarial. Entonces se completan los campos, se arrastra el PDF que queremos adjuntarle, se genera un instrumento y esto después lo pasamos por una segunda instancia que es el firmador. Tenemos la manera de verlo como vista previa y después para generar directamente la foja. Si esto fuera a inscribirse al registro de capital, directamente se hace ya, digamos, el envío a la plataforma del registro. Pero si además esto tiene que salir de la jurisdicción, primeramente va a ir a la parte también de las legalizaciones. Todo cuenta con tutorial, entonces también esto es una forma de... por ahí, ¿no es cierto? O sea, curiosear, entrar y mirar, obviamente que la parte del acceso restringido van a necesitar de algún colega, amigo escribano que se los pueda mostrar, como en este caso yo les estoy exhibiendo para que puedan ver desde dónde funciona y para que entiendan que todo esto tiene, digamos, todas las cuestiones de seguridad para que no pueda ser, ¿no es cierto?, vulnerado o atacado el instrumento, ¿sí? Entonces,
Acá, ven, yo ya cerré mi sesión. Y y un poco es la idea de darles el recorrido de cómo funciona una plataforma, desde dónde se emiten estos instrumentos que ustedes van a recibir. Pero a su vez, estos instrumentos todos van a generar un hash, ¿sí? Este código algorítmico que tiene la información intrínseca de todo este instrumento, que va a ser el que permita acreditar esto que veníamos charlando recién, la autoría y la integridad del documento. ¿Sí? Me gustaría escuchar una pregunta, por lo menos alguien que le haya despertado alguna duda, que quiera, ¿no es cierto? O sea, tener o sea, algo que por ahí yo no dije y que les hubiera gustado saber. Exacto, en la blockchain federal están todos los archivos firmados. O sea, que da obviamente, ¿no es cierto?, el registro del hash, de que existe ese instrumento y que ese instrumento, como justamente estamos hablando de blockchain, tiene esa composición y no otra composición. Si ese documento se alterara, o yo quisiera alterar algo, una letra en ese instrumento, me va a cambiar este hash que veníamos hablando recién, ¿no es cierto?, que sería como el DNI, por decirlo, parafrasearlo de una manera bien docente para que se entienda, que estaría cambiando el instrumento absolutamente. Entonces, si realmente hay alguna corrección para hacer en el instrumento, realmente lo único que va a quedar es hacer una escritura complementaria y emitir una primera copia de esa escritura complementaria. Por eso lo que también se dice es que blockchain viene a acompañar procesos de transparencia, ¿sí? Entonces, obviamente que estas marcas o sellos de tiempo hacen que yo no pueda deshacer a nivel algoritmo esto que sucedió. Esto ya sucedió, esto quedó sellado, y a partir de ahora yo tengo que hacer nuevas acciones para poder, de alguna manera, modificar lo que ya subí. ¿Cuál sería el recibo digital? Aparte del archivo, la verificación. Vos tenés doble verificación en Ciudad de Buenos Aires. Una es a través del Badono, que fue el primero que mostré, y otra es a través de blockchain federal. Entonces, en el Badono sí vas a poder abrir el instrumento y verificar que lo que tenés en la mano y vas a inscribir coincide con el instrumento que otorgó ese escribano o esa escribana. No sé si va por ahí la pregunta. En blockchain federal no van a estar todos los del país, van a estar aquellos que hayan, ¿no es cierto?, o sea, que formen parte del ecosistema de blockchain federal Argentina. Jorge, yo no sé si yo quiero ser medida con el tiempo, mesurosa. Sí, vamos, ha estado de 10 el tiempo. María Raquel, igual vamos viendo que cualquier duda que quede pendiente, a medida que terminen los disertantes, las retomamos al final, antes de cerrar. Y acá solamente dice Cintia que lo podemos poner en el chat, repetir la página web. Si sí. Es la de blockchain federal, es fácil, es BFA, y listo. Es más, ponen en el Google y sale automático. Yeah. Inclusive, tenemos en la sala blockchain a los integrantes de NIC Argentina y Blockchain Federal, que quizás podríamos en algún momento también ahondar estas cuestiones como parte o que nos brinden algún material para subirles a ustedes. Bueno, si te parece, María Raquel, te invitamos a que te quedes para las dudas. Le pasamos la palabra al escribano Sánchez Maluf, que lo veo aquí ya conectado, para continuar con el día de hoy. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y muchísimas gracias, María Raquel, porque la verdad que todo lo que has dicho me ahorra un montón de palabras y explicaciones, y vos las has explicado mucho mejor de lo que las podría explicar yo. En esta etapa del módulo, me toca a mí hablar de la realidad jurídica y legislativa del testimonio digital en Córdoba y cómo ha sido su desarrollo o devenir a lo largo del tiempo en estos últimos meses, un par de años ya, hasta la actualidad. Y quizás podamos hacer alguna referencia de lo que sigue a continuación. En cuanto al primer testimonio,
electrónico empieza su curso no con las normativas locales, sino ya cuando los legisladores, los codificadores en el Código Civil y Comercial de la Nación incorporan en los artículos que obviamente regulan la materia del testimonio, en el artículo 308, que el escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble conforme a las reglamentaciones locales. El hecho de que cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación ya haya previsto la despapelización de alguna manera del testimonio, habilitando a cualquier medio de reproducción, obviamente no viene solo, sino que viene también de antecedentes legislativos, incluyendo la ley de firma digital, obviamente, en donde se ha ido plasmando un poco la necesidad, o mejor dicho, la necesidad de la realidad de que la sociedad se ha ido despapelizando. La ley de firma digital, en el artículo 11, incluso a la hora de hablar de los documentos firmados digitalmente, es la que establece un poco el principio de equivalencia, al decir que los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte también serán considerados originales y poseen como consecuencia de ello valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación. Es decir, que un poco la habilitación que hace el artículo 308 del Código Civil y Comercial de la Nación, combinado con el principio de equivalencia del artículo 11 de la Ley de Firma Digital, nos lleva a que hoy podamos tener una mayor amplitud de el concepto que teníamos de primer testimonio como primera copia papel de la matriz. En términos de leyes provinciales, es decir, de leyes cordobesas, la digitalización de los distintos documentos de igual relevancia que los primeros testimonios tiene antecedentes, por ejemplo, en la ley 10.177, que es la que habilita el expediente electrónico judicial y que incluso lo habilita para la incorporación de documentos electrónicos, comunicaciones electrónicas, la firma digital y electrónica, el domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales administrativos que se tramitaban ante el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Luego la ley 10.564, que es el Plan Conectividad Córdoba, incorpora, y mejor dicho, no solo incorpora, sino que estimula y básicamente ordena el uso de las TIC, es decir, de todo el tipo de tecnologías de la información y la comunicación a los fines de la democratización de la administración pública de la provincia. Y luego la ley provincial 10.618 ya obliga a que todo sea a través de TIC. La ley de simplificación y modernización, la ley de simplificación y modificación administrativa, ya obliga básicamente a todas las instancias administrativas de la provincia a trasladarse a las TIC como modo de comunicación con el administrado, con el usuario. Esto motivó que en el año 2019 el Tribunal de Disciplina Notarial de la provincia de Córdoba dictara su acuerdo número 69 de ese año en uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica Notarial. Voy a leer primero el artículo 67 de la Ley 4183, que es la Ley Orgánica Notarial, en donde se le confieren al Poder de Disciplina, al Tribunal de Disciplina, perdón, la facultad de regular los testimonios. Y así dice el artículo 67 de la Ley 4183, los testimonios que expidan los escribanos podrán ser extendidos a mano o a máquina, en la forma y condiciones que se detallan en los artículos 52 y 53 para la redacción del protocolo. También podrán ser obtenidos y otorgados por los sistemas de reproducción en fotocopia u otros similares que autorizara el Tribunal de Disciplina Notarial
en cuyo caso la constancia de si se trata de primero o segundo sucesivos, a que se refiere el artículo 62, se colocará al final. Es decir, este artículo 67, a pesar de que la ley 4183 es de larga data, es del año 1975, ya preveía que los testimonios pudieran ser otorgados u obtenidos en sistemas de reproducción en fotocopia u otros similares. Esto habilitó a que, como les decía recién, en el año 2019 el Tribunal de Disciplina Notarial pudiera emitir un acuerdo según el cual los escribanos pudimos empezar a trabajar ya con los primeros testimonios digitales. Tengo acá el acuerdo 69 en el que el tribunal resuelve que las copias o los testimonios de las escrituras matrices podrán ser expedidas en soporte papel firmado hológrafamente o también plasmarse en un soporte electrónico firmado digitalmente. Que los documentos firmados digitalmente, firmados digitalmente, tendrán el mismo valor legal que los documentos firmados en soporte papel, conforme lo previsto en la presente resolución y el Código Civil y Comercial de la Nación. Que el requisito de la actuación notarial en soporte electrónico estará cumplido con la aplicación de la firma digital provista por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba en su calidad de autoridad de registro de firma digital en la República Argentina, o la que éste admita como habilitada a tal fin. Que los testimonios de las escrituras matrices podrán plasmarse entonces en soporte electrónico por reproducción mediante obtención de imagen digital, escáner de la escritura pública matriz o de un testimonio emitido en soporte papel, debiendo en cualquiera de los dos casos contener la cláusula dispuesta en el artículo 62, que es el concuerdo básicamente, firma digitalmente. Y la otra alternativa sería extender estos testimonios integralmente en folio de actuación en soporte electrónico firmados digitalmente por el notario o por quien legalmente esté habilitado a tal fin. Y respecto de estos folios, es decir, de los folios de actuación digital, deberán ser provistos por el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. Perdón, me distraje con una pregunta. Sí, luego vamos a colgar en todo caso el artículo 69 en el aula digital. Yo se los facilito a Fabiana, la secretaria, para que se los ponga a disposición. Les decía entonces que también habilita los folios de actuación digital que deberán ser provistos por el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba a través del Consejo Directivo en uso de las facultades del artículo 32 del Estatuto. Es decir que este acuerdo 69, que obviamente es el que da pie y con el cual comienzan a expedirse los primeros testimonios digitales en la provincia de Córdoba, habilita en uso del principio de equivalencia del artículo 11 que los primeros testimonios digitales que sean escaneados pueden ser lo de su escritura matriz o de un primer testimonio expedido en papel. Luego, en la provincia de Córdoba, así como en Buenos Aires tienen el GEDONO, nosotros tenemos otro sistema, que es el Sistema de Datos Notariales, o SIDANO, que va a ser la plataforma segura en la cual los escribanos volcamos los datos de esa escritura, cuyo testimonio digital hemos expedido, y a través del cual nos comunicamos con el registro y le hacemos llegar este testimonio, previo a haber validado, es decir, firmado digitalmente y validado nuestra firma para que sea el colegio el que también verifique que ese testimonio ha sido expedido. Primero, en hojas adquiridas por el propio escribano que firma el testimonio. Y segundo, que tanto la escritura como el testimonio fueron firmados por el escribano en vigencia y en uso de sus facultades como autorizante. ¿Qué significa? Que si yo como escribano titular de un registro puedo firmar no solo como titular de mi registro, sino que si he sido designado, por ejemplo, suplente de otro registro, podré firmar como suplente de ese otro registro y por lo tanto tendré que elegir la calidad en la que he firmado y el sistema del Colegio de Escribanos va a ser el que verifique esa calidad e imponga, obviamente, en el archivo que yo cargo en el sistema de datos notariales
esa explicación de en qué carácter es firmado como escribano. Pero también puede pasar que si por algún motivo un escribano que no esté en ejercicio de la función, como puede ser alguien que esté de licencia y haya equivocado el día en que volvió a su escribanía, estando de licencia volvió un par de días antes y se le dio por firmar un testimonio que hubiera, de una escritura que hubiera otorgado antes de irse de licencia, si no estuviera autorizado, es decir, si no está en ejercicio de la función, el propio sistema va a ser el que impida que ese testimonio sea cargado y validado. Por lo tanto, cuando el registrador recibe un testimonio digital expedido por un escribano en funciones y procesado por la plataforma Sidano, obviamente recibe un documento que es seguro para su registración, por cuanto las fojas han sido adquiridas por el propio escribano, ha sido firmado por el propio escribano, validada su firma por el colegio, verificando el ejercicio de la función. Durante algún tiempo en los meses de diciembre y primeros días de enero, de diciembre del año pasado y primeros días de enero de este año, estuvo vigente y en uso el folio nativo digital, y probablemente, entiendo que en esta corte tenemos un público de muchos registradores, o sea, quizás alguno ha visto escrituras otorgadas, testimonios, perdón, otorgados en soporte nativo digital. Luego el sistema se puso en suspenso para hacer algunas mejoras técnicas, pero existen algún número de escrituras que cuyos testimonios han sido expedidos en soporte nativo digital y por lo tanto su inscripción es nativa digital, distinto del que viene de reproducción de matriz o testimonio papel. En cuanto a hay cuestiones que son de técnica más bien notarial, que un poco que emprolijan no es que emprolijen, no es la palabra que quiero usar, sino que dejan marcas en nuestro protocolo de cómo hemos ido expidiendo o trabajando ese testimonio. Para eso, si uno expidió un testimonio, o entiendo yo que si uno expidió un testimonio nativo digital, en la marginal de expedición de testimonio que uno tiene que hacer en la matriz, dejando constancia que se expidió, debería dar qué tipo de testimonio expidió a los fines de su inscripción. Es decir, si yo expido un testimonio nativo digital, en la matriz dirá que conste que con fecha tanto expedí primer testimonio digital de la presente escritura. Si uno eligió, en cambio, bueno, hoy no nos queda otra más que la versión del documento escaneado, expedir el primer testimonio en papel para escanearlo, habrá que dejar constancia de que se expidió el primer testimonio y que con fecha tanto se escaneó y digitalizó a los fines de su inscripción. Finalmente, yo también sugiero que en materia técnica, que en los casos en que una vez que se escanea el documento primer testimonio papel a los fines de su digitalización, en el papel se deje constancia de esta circunstancia. Es decir, en el primer testimonio papel, uno haga una breve nota marginal al final luego de la firma, diciendo que el presente documento fue digitalizado e impuesta la firma digital del autorizante a los fines de cumplir con el artículo 11 de la ley de firma digital, que es el que da la equivalencia. De esa manera, medio como que a los escribanos nos gusta que la historia quede en el papel que va a quedar por el tiempo. Entonces, si uno deja todas estas marcas, el que viene de acá a X cantidad de años a ver qué pasó con esta escritura, porque no encontramos el documento, el archivo, porque no sabemos un poco por dónde caminar, si quedó solo en papel, si se digitalizó, si fue nativo digital, y entonces vamos marcando un camino para que posteriormente, si hubiera algún tipo de búsqueda que hacer, sea más fácil. Luego, a finales del año 2020, el Registro General, pero no estoy leyendo las preguntas porque me distraen, después prometo responder. Ahí te voy ayudando, Miguel, ahí te voy ayudando yo para que vos puedas continuar, que un poco sé que se van mostrando después las respuestas con la disertación de ustedes, así que continúa después retomar. Bueno, gracias. La Dirección del Registro General dictó la resolución número 9 del año 2020. Esta resolución no es una resolución que haya
venido en paracaídas o desde el espacio exterior, sino que responde un poco a este historial legislativo que he explicado anteriormente. No solo la reforma del código ni la ley de firma digital, sino las leyes provinciales, la 10.177, 10.564, 10.618, que van digitalizando obviamente toda la gestión administrativa de la provincia, y en cumplimiento de estas normas, la Dirección del Registro General, Solución 9, que es la que establece un cronograma para llegar al registro 100% digital. Algo que ya venía ejecutando el registro, primero con las publicidades, luego con los DIR, luego pasamos a los notariales, y finalmente pasan a ser obligatorias las inscripciones de las escrituras públicas, obligatoriamente en digital, y se establece un cronograma que posteriormente la resolución 3 del año 2021, un poco como que le dio algún permiso mayor por algún tiempo para casos específicos a esta digitalización, pero que necesariamente es el curso hacia donde se dirige y debe dirigirse la administración de la provincia, y de la cual forma parte en definitiva la Dirección del Registro General. Supongo que más tarde van a explicar las funcionarias del registro lo atinente al folio real digital y la función registral específicamente. En cuanto al primer testimonio digital, me resta decir que la principal garantía que tiene el sistema, aparte de los recursos técnicos propios de este tipo de documentos, está en el sistema validador, en el SIDANO, que como un sistema integral de datos notariales asegura que la información que el escribano inserta en este sistema replique de igual manera a todos los entes a donde tiene que ir, y que cada uno de estos entes tome la información que necesita. Este SIDANO no está vinculado solamente con el registro, sino que antes lo estuvo con rentas de la provincia, a los fines de que cada escritura genere su declaración jurada de impuestos de sellos y el escribano la pueda pagar. También estuvo vinculada con la caja notarial, que forma parte del sistema previsional jubilatorio de la provincia, a los fines de que impacte en la declaración jurada mensual que cada uno de los escribanos tiene que hacer antes de pagar los aportes jubilatorios, que como saben hay una parte que es propia y otra parte que es de la comunidad vinculada. Por lo tanto, el sistema de datos notariales del SIDANO termina siendo una especie de garantía de que la información que el escribano carga impacta de igual manera en todos los entes administrativos con el cual el escribano interviene, y esa escritura, la información, mejor dicho, que contiene esa escritura, replica en cada entidad de acuerdo a su necesidad, y no el escribano tiene que andar reproduciendo distintas partes a distintas entidades según corresponda. Corresponde, porque estamos en la Casa del Registro, que explique también que paralelamente con el SIDANO, la provincia tiene el CBD, es carga virtual de datos, por lo cual, si hay escribanos que prefieren no utilizar la herramienta del SIDANO, que imagino yo que deben ser muy pocos, porque ya es una herramienta muy útil, tienen la posibilidad de acudir directamente al CBD como bandeja de entrada de la documentación, es decir, del primer testimonio al registro de la propiedad, en cuyo caso, en lugar de ser el sistema SIDANO, el sistema integrado de datos notariales, el que conforme la rogatoria y le envíe la información seleccionada al registro, va a tener que ser el propio escribano, el que aparte de escanear la escritura, firmarla digitalmente, validarla, porque la validación tiene que estar en el SIDANO, va a tener que armar el formulario de rogatoria y sus formularios anexos e ingresarlo por la bandeja de CBD al registro. Es decir, ambos sistemas coexisten y por supuesto que ambos tienen igual validez a los fines de la tramitación de la inscripción de las escrituras.
con lo cual voy cerrando este tema. Y no sé si querés que lea las preguntas o las lees vos o les respondí. No sé si quedó alguna duda. Tenemos Jorge. antes una pregunta que va a ser después para María Raquel, que quizás la podamos retomar al final, que es más de casuística y de ejemplos. Pero en lo que venías ahora, hay dos que van bastante, digamos, al fondo de esta cuestión. Y que te digo, a ver, la primera. A ver, actualmente, el propietario que adquiere un inmueble, ¿en qué formato le entregan la respectiva escritura? Mira, actualmente se tienen que entregar ambos soportes. Es decir, se tiene que entregar el primer testimonio digital, que es el que lleva la inscripción, porque luego, a los fines de la disposición de ese bien, ya nunca me acuerdo el artículo de 17801, que exige que el escribano tenga la vista, no sé por qué me suena que es el 23, pero no estoy seguro, porque no tengo buena memoria para el número de los artículos, que exige que el escribano tenga a la vista el documento inscripto. Entonces, tengo que enviar el digital, pero también tengo que entregar el papel, porque este sistema mixto, y en tanto se sostenga el sistema mixto, exige que el requirente tenga los dos soportes. Clarísimo. Y te digo la segunda. La segunda es una pregunta muy interesante para trabajar en general, ¿no? Con un tema de la jurisdicción y demás, que dice, a ver, acá. Mi consulta es, si se vende una propiedad y uno de los vendedores vive en el extranjero, ¿puede firmar digitalmente la escritura sin hacer uso de un poder? No. Lamentablemente, en el marco de la legislación actual, no se puede firmar una escritura si no es en presencia física inmediata del escribano. Pero eso es en todo el marco del derecho civil argentino, no es una cuestión de Córdoba. Hay progresos en ese sentido, no sé si llegará a la transnacionalización de la firma, pero pareciéramos estar orientando, o mejor dicho, pareciera estar orientándose la función notarial a poder trabajar eventualmente por vía remota. En mi imaginación no está que alguien desde otro país pueda firmar una escritura a distancia. Sí, por supuesto, me encantaría que en el plazo breve podamos empezar a hacer más cosas a distancia, pero por lo pronto eso requeriría de la digitalización del protocolo, algo que todavía acá no está, y les diría que en la mayoría de los países que siguen el notariado latino tampoco. E incluso países mucho más avanzados que el nuestro, como Italia o España, avanzados porque tienen mucho más incorporada y desde muchísimo antes la digitalización. Por decirles, básicamente en España, los dueños de todas las firmas digitales del país son los escribanos, ¿no? Los notarios, y no a ese nivel de avance. Y en esos países no existe el protocolo digital que requeriría la intervención remota que no fuera en presencia del escribano. Quizás, y en el imaginario, como dice Jorge, en el debate más creativo de estas cuestiones, algún día lleguemos a eso, pero hoy no. Menos mal que no dijiste, como te escuché en la corte anterior, que yo soy el fanático del protocolo digital. No lo voy a decir nunca, porque no quiero que se haga realidad, Jorge. Entonces, lo vamos a hacer realidad en algún momento. Todavía no. Mirá que soy bastante pro digital, pero vos sabés que el protocolo es un afecto particular que tengo. Gracias, Miguel. Le vamos a pasar la palabra y también invitado a quedarte para las preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, claro que sí. Gracias. A José María Palacio. Yo te voy a asistir de acá, José María, con la presentación. Podés comenzar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, también a la doctora Camporro por invitarme en esta segunda corte a hablar un poquito y desde una continuidad de los escribanos que me presidieron, María Raquel, desde el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el doctor Miguel, que habló un poco acerca de lo que es la legislación cordobesa. Yo voy a hacer una mirada mucho más global, más internacional, con algunos, digamos, decálogos para las escrituras notariales.
a distancia según las recomendaciones del Consejo Internacional del Notariado Latino. Esto fue aprobado recientemente, el 26 de febrero del 2021, ¿sí? Así que en realidad lo que pone en evidencia este decálogo son las TICs, las famosas tecnologías de la información al servicio de las profesiones liberales. Es decir, que en este sentido las nuevas tecnologías forman parte de la actividad notarial desde hace muchos años, en particular en las actuaciones preliminares y posteriores en la comunicación de los servicios públicos y en la conservación de los archivos, como bien manifestaba la doctora, a través de un sistema de cadena de bloques del blockchain. Pero bueno, sin lugar a dudas estamos transitando un contexto epidemiológico de pandemia de COVID-19 y el desarrollo mundial de las tecnologías de la información, como bien lo mencionaban las famosas TICs, han acelerado los medios tecnológicos en casi todos los ámbitos. Y suena y resuena prácticamente esta pregunta si la inteligencia artificial va a reemplazar a las profesiones liberales, a los abogados, a los notarios, a los médicos, a los martilleros y todo el público que se pueda encontrar presente en la sala. Por ello, todos los notarios, digamos, del mundo se han visto obligados a dar, en cierta manera, soluciones para tratar de garantizar el ejercicio de la función con respecto a los principios fundamentales del notariado latino. Y es así que, regidos actualmente por la cuarta revolución industrial, ¿sí?, que se instaló en el año 2016 en el Foro Económico Mundial de Barcelona, se delimitó que la inteligencia artificial se la delimitó como una de las manifestaciones más disruptivas, ¿no?, en todas las ciencias. Y acá abarcamos a todas las disciplinas liberales o profesiones liberales. Es decir, que aquí empiezan a esbozarse las primeras directrices que complementan los principios generales de la Unión Internacional del Notariado Latino en lo que respecta a estas nuevas tecnologías. Es decir, que ya se ve que el ejercicio de la función notarial, ¿sí?, y el acto auténtico en un escenario nuevo, en un escenario virtual, lo que se denomina, digamos, el ecosistema virtual. Y podemos hoy en día decir de que estamos ante la presencia de un paradigma mixto, pero con grandes tendencias a la virtualidad, y de hecho Córdoba es una de las jurisdicciones, digamos, que va hacia ese camino del 100% de la virtualidad de los documentos notariales. Es decir que en este aspecto se tiene por objeto la aplicación de todos los notarios para poder consolidar fundamentalmente los principios de confianza, los principios de seguridad jurídica en la función pública notarial. Bien, ¿qué pasa, digamos, con la identificación de las partes por el notario en este contexto de virtualidad? Cualquier sistema de identificación, como bien hablaban los escribanos anteriormente, que se utilice, tiene que coexistir o relacionarse con ese juicio directo y personal por parte del notariado, ¿sí?, de la identidad, de la identificación del compareciente, de la identificación del requirente, ¿no es cierto?, conforme a la legislación de fondo, de acuerdo al 305, de acuerdo al 306, inciso A o inciso B, o bien, digamos, con respecto a la regulación local de la jurisdicción cordobesa, la Ley Orgánica Notarial, la 4183 del año 75. Es decir, que esta ejecución a distancia también debe permitir que el notario efectúe con los medios adecuados la comprobación de la capacidad jurídica, ¿no?, y todos los requisitos requeridos por la legislación nacional. Digamos que la persona que esté a través de una videollamada, de una teleconsulta o de una teleconferencia, por eso hoy en día las plataformas digitales son muy importantes, pueda determinar
si bien no es un profesional de la salud, pero pueda determinar que una persona se encuentra con capacidad jurídica, que esté en orientación de tiempo, orientada en tiempo y espacio, sí poder hacerle algunas preguntas relacionadas a datos personales, a nombre, apellidos, documentos, cuál es la pretensión o el requerimiento, digamos, que lo ha llevado a realizar un determinado acto o negocio jurídico frente a un notario, como para nosotros poder, en cierta manera, cerrar este concepto de que la virtualidad no aleja, ¿sí?, sino que justamente necesita que el notario pueda discernir esta capacidad jurídica, pero a través de una plataforma, ¿no? Una plataforma virtual. Es decir, que hay una constante evolución de la tecnología, pero esta evolución tiene que apoyar al notario en ese proceso cognitivo de identificación, ¿no?, de los comparecientes en función como una función complementaria. Con respecto a algo notorio de estos días, se estuvo hablando de la función, digamos, la registración no binaria dentro de lo que es las nuevas capacidades que tienen que ver una relación directa con la ley de identidad de género. Ni masculino ni femenino, ¿sí?, sino no binarios, es la nueva categoría jurídica que reglamenta, digamos, aquellas personas que se perciben distinto y que su género, digamos, no condice con su percepción a nivel cromosómico. Es decir, que esto es una nueva innovación, pero solamente, digamos, desde los fundamentos jurídicos, aplicar o mencionar la ley de identidad de género, se estaría, digamos, subsanando, si hay un requerimiento de las partes, este concepto. El artículo 305 no identifica, no hace referencia al género, sino, digamos, justamente a la persona, ¿sí? Y que el artículo 306 viene a complementar, digamos, el documento nacional de identidad que justamente se ha sido rectificado, no por proceso judicial, porque ahora es un trámite meramente administrativo, pueda comparecer tal cual su percepción a nivel, digamos, de su identidad. Bien, pasando a la próxima, por favor. Es decir, que una vez que nosotros podemos apreciar los datos personales, que ya sean digitalizados o para identificar a su titular, el notario puede recurrir a ellos, digamos, como un elemento más para formar su convicción, pero nunca el único. Es decir, que el notario nunca va a perder el protagonismo ante este sistema de las TICs, sino que las TICs se van a complementar a la función profesional del notario. Bien. Con respecto al segundo punto, digamos, como concepto general, digamos, y como directrices a nivel global, el Consejo Internacional de Notariado Latino también se ha pronunciado de que el notario debe seguir siendo el único responsable de la identificación de las partes e incluso si decide proceder con el apoyo de algún tipo de instrumentación digital, ¿sí?, como lo venían mencionando los escribanos que me presidieron. ¿Qué pasa con el control libre y, digamos, la seguridad de la transmisibilidad de estos datos? ¿Sí? Lo que se denomina, digamos, el Big Data. Sabemos que el Big Data es un conjunto de datos sensibles que brinda el requirente ante el notario, los cuales tienen que ser resguardados, ¿sí?, ya sea y garantizados por el ordenamiento jurídico, desde las convenciones constitucionales, desde el artículo 43 en su párrafo tercero, donde daba en cierta manera algún mecanismo de protección de estos datos, hasta justamente, digamos, llegar a la ley de habeas data, ¿no?, de la protección de habeas data. Es decir, que siempre se tiene que utilizar una plataforma informática suministrada por el Estado o aprobada por la institución notarial, sea en este caso el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, etcétera,
para poder conectar estas partes y la gestión, digamos, a distancia, ¿no? Es decir, en Córdoba, como bien lo refirió el escribano Miguel, digamos, está la plataforma Sidano, que en cierta manera es una plataforma que permite la confidencialidad de los intercambios personales, así también como de estos datos de información segura y de los datos claros, ¿no? Siempre respetando el secreto profesional y la norma de la protección de los datos personales, digamos, a través de la ley de fondo que garantiza, digamos, la conservación de estos datos, que es la ley de habeas data. Como punto número 4, digamos, ha hablado el Consejo Internacional, la consideración de la función pública que desempeña el notario, la plataforma utilizada debe ser pública, y de no ser posible que sea pública, la utilización de plataformas privadas debe evaluarse, ¿no es cierto?, con sumo cuidado, en particular, en lo que respecta a la seguridad y a la transmisibilidad de esta información sensible o de la interoperabilidad entre los distintos organismos del Estado para tener una gestión segura, digamos, de los datos que se está ofreciendo a las entidades gubernamentales, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué requisitos tendría que tener esa plataforma? Tendría que ser administrada, tendría que ser controlada directamente por el notariado, ¿sí? O bien predispuesta expresamente por comisiones especiales que se creen para tal fin, ¿no es cierto?, para poder dar seguridad jurídica a estas cuestiones. Siempre en este aspecto es importante resaltar que siempre se le debe otorgar al notario la facultad de decidir si puede rechazar o no la redacción a distancia de la escritura y en caso de duda poder, obviamente, digamos, no rechazarlo, ¿no? En este sentido, es fundamental resaltar la importancia de las consultas preliminares y las audiencias virtuales, ¿sí? Y hoy en día se ha puesto de moda todo lo que es la teleconsulta, como así también poder analizar mediante estas entrevistas virtuales, en contextos de pandemia, todos estos documentos originales, ¿no es cierto?, virtuales que son recibidos para la preparación de la escritura. Es decir, que ya estamos transitando un modelo de formato papel a un modelo, digamos, de la virtualidad, ¿sí? Es decir, hay una transición de ecosistemas digitales. Y en el medio se encuentra, obviamente, el usuario, sujeto hipervulnerable, donde tiene que tener un marco jurídico protector, justamente por la sensibilidad de los datos que confieren ese Big Data y que ofrece, digamos, a un funcionario público, y lo cual es interoperable con otras gobernanzas. ¿Qué pasa con la compatibilidad del sistema con la jurisdicción territorial? Bueno, en este aspecto hay que considerar el impacto de la introducción, recientemente lo debatían los escribanos anteriormente, de la escritura a distancia, ¿no? Es decir, se puede tener en las normas que rigen sobre la competencia territorial de los notarios, en los casos que existan. Y acá tenemos que entrar, digamos, a este contexto de virtualidad que tiene que ver con el ciberespacio. El ciberespacio no tiene fronteras, es decir, que se pueden considerar nuevos factores que traten de vincular una videoconferencia o por otro medio técnico, digital, electrónico, basado, no sé, por ejemplo, en la residencia o la nacionalidad de las partes, o en la ubicación de un determinado objeto, digamos que sea el objeto del contrato que se está requiriendo por medio de las partes. Es decir, que acá el notario es quien debe estar dentro del territorio de su competencia, dentro
de un concepto ampliado, define el Consejo Internacional, porque el lugar de ejecución de la escritura notarial es el lugar donde se encuentra la oficina del escribano público, ¿no? Siempre dentro de los límites territoriales asignados por la ley. A pesar de que la geolocalización, digamos, de las partes pueda estar en otro entorno, ¿sí?, de la escritura que se está celebrando. Y ahí se abre el debate, digamos, de lo que se puede venir en un tiempo no muy lejano, en este contexto del nuevo desarrollo de las tecnologías y el ecosistema digital notarial. También hay que evaluar las posibilidades de las escrituras a distancia, ¿sí?, de permitir el acceso a todos los ciudadanos, especialmente a los que viven en el extranjero, bajo las condiciones, digamos, las mismas condiciones de los residentes. Con respecto a, bueno, y un ejemplo podría ser el uso transfronterizo, digamos, de los medios de identificación nacional para la aceptación de los actos digitales, para la circulación, para la ejecución y conocer las diferentes normativas de aceptación y reconocimiento por parte del legislador competente. Acá, digamos, podemos nombrar a esos actos auténticos digitales que por su naturaleza de uso están destinados a la circulación, como por ejemplo los poderes, ¿sí? Y aquellos actos auténticos digitales que deben ser extendidos por un notario designado por el Estado, en el que se utiliza, digamos, el acto, por ejemplo, en el ámbito del derecho inmobiliario o bien del ámbito del derecho societario. Con respecto a la firma de la escritura, siempre se tiene que desarrollar un sistema que sea fiable, ya lo hablaron, digamos, los escribanos anteriormente, pero también que sea de uso fácil para todos, ¿no? Es decir, hay algunos países que ya están familiarizados con estas redacciones de escrituras en soporte electrónicos, que pueden adaptar, digamos, este sistema, pero también hay otros países que todavía no se ha previsto estas escrituras en soporte digital, lo cual puede considerarse, digamos, que el documento sea firmado únicamente por el notario, quien tras haber obtenido expresamente la declaración y el consentimiento de las partes, podría transcribir, digamos, sus dichos en el documento notarial. Bien, ya como para dar algunas consideraciones finales, ¿sí? Es importante considerar la posibilidad de la limitación de la utilización de los sistemas de comparecencia a distancia, que esto ya lo habíamos visto. Esto no impide que los estudios en materias avancen hacia la posibilidad de autorizar bajo la modalidad de escritura pública virtual todo tipo de negocios jurídicos o hechos jurídicos que se presenten ante un requerimiento de las partes. Y bueno, como conclusión, dejarles algunas ideas donde la virtualidad viene a complementar la actividad de una profesión liberal, no extingue una profesión liberal, sino que el notario debe ser el punto neurálgico de la audiencia notarial desde la virtualidad, con presencia a distancia. Estas herramientas tecnológicas que son coadyuvantes para todo proceso de digitalización en esta transición de un modelo virtual no van a sustituir a la persona humana, sino que tienen que generar ese equilibrio y sustentar la responsabilidad en el control de la legalidad y la seguridad jurídica. Y esta tecnología que tanto viene avanzando a pasos agigantados, y ya lo tenemos, estamos en la cuarta revolución industrial, tiene que ser una herramienta al servicio del notario en cumplimiento de sus obligaciones, en el ejercicio de la función pública notarial, al identificar al requirente, al poder calificar su capacidad jurídica, su discernimiento, controlar la ausencia de los vicios, de los consentimientos o la legitimación de su accionar. Es decir, que en definitiva el notario
debe responder personalmente por la conducta que debe ajustarse a la ley que lo rige y los principios fundamentales del notariado latino. Creo que estamos en un contexto de cambios, donde la escritura notarial a distancia va a llevar a reinterpretar ese principio de inmediación que estamos acostumbrados los notarios en las comparecencias, y a poder cambiar, ¿no es cierto?, las formas de contacto con los requirentes, con la parte, con el notario y con todo interviniente que vienen a nuestra notaría, digamos, por una pretensión determinada. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, José María. Y le cedemos la palabra a Mónica Martín para toda la última parte ya de esta segunda clase, y al final las preguntas que queden pendientes las iremos abordando entre todos. Adelante, Mónica. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, como la mayoría son registradores ya me conocen, pero para los que no me conocen, yo trabajo en el registro de la propiedad, y nosotros les vamos a mostrar la parte más práctica de todo esto, de cómo debería un notario ingresar las escrituras al registro. Bueno, las partes generales han sido muy bien explicadas por los escribanos que me precedieron, así que yo les voy a pasar a compartir un video, espérenme un segundito. Se ve. Tenemos la forma que ya explicó el escribano Sánchez Maluf de cómo se podría presentar una escritura, un testimonio digital en el registro. Tal como dice el acuerdo 69 del reglamento de testimonio digital, puede ser de estas dos formas: por reproducción de la imagen, o sea que se escanee el testimonio emitido en soporte papel, o por el uso de la foja de actuación notarial, que, como bien dijo el escribano Sánchez Maluf, nosotros el año pasado tuvimos algunas en el registro y por eso se las queríamos mostrar. Por supuesto están todos los datos tapados, para que no se vean quiénes son las partes, pero acá se ve. Esta de la derecha es las escrituras que vemos habitualmente, que vemos actualmente, con su panel de firma, todos sus detalles. Bueno, esas son las que seguimos viendo. Pero esta de la izquierda es una foja de actuación notarial digital que ingresaron algunas a fin del año pasado, y que, como bien dice el escribano Sánchez Maluf, ahora están tratando de mejorarlas para, supongo, volver a utilizarlas en algún momento. Estas son las que aparecían en Córdoba, estas son las que veremos nosotros en Córdoba. Pero también tenemos algunos ejemplos que nos vinieron desde la ciudad de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires. Este que vemos primero es de la ciudad de Buenos Aires, que tenía la particularidad de que cuando uno abre el adjunto para verlo, veíamos el de la izquierda, que es la legalización, y nos preguntábamos a dónde estaba la escritura. La escritura viene acá en el clip, está embebida. Entonces, bueno, en uno en particular se dio el caso que la gente no lo pudo encontrar porque veíamos solo la legalización. Ahora, por supuesto que ya sabemos cómo es, no tendríamos ese problema. Pero tanto en este que es de la ciudad de Buenos Aires, como este que es de la provincia de Buenos Aires, los dos son iguales. Viene la legalización, a donde dice del escribano, la misma que veíamos antes, nomás que ahora es digital, y embebido la escritura, que es esta que tenemos acá a la derecha. Estos son los casos, no sé si estos dos específicamente, pero son los casos que comentaban hace un ratito, que se inscribieron en 3 días, lo que puso muy feliz tanto a la gente del registro como al escribano. Esos serían los modelos más o menos de lo que nosotros estamos viendo ahora. Ahora, ¿cómo hace el escribano para ingresar esa documentación al registro? Puede hacerlo de dos formas. Lo puede hacer, como dijo el escribano Sánchez Maluf también, a través del SIDANO, que en ese caso se le facilita mucho el trabajo, porque tiene que, al intentar enviarlo al registro, le abre la rogación, y con el número de escritura se autocompletan todos los datos. Entonces no tiene que volverlo a escribir. El otro sistema no es difícil, pero este de SIDANO es como mucho más rápido. Ahora, puede suceder de que se caiga el sistema, que se corte la luz, o que por cualquier motivo el escribano no quiera ingresarlo a través del SIDANO.
Entonces, ¿cómo lo haría? A través de la carga virtual de documentos. Esta carga virtual de documentos, que la vamos a ver, yo la voy a mostrar en un sistema que tenemos nosotros de prueba, de testing, porque es como más ágil que ver un video. Entonces, ¿qué debería hacer el escribano? Tiene que ir a su escritorio del ciudadano digital, loguearse, y le va a aparecer que sería su bandeja. Acá estoy logueada, yo ya les digo es de testing. Entonces iría aquí, que es el registro de la propiedad, que está acá abajo, registro general de la provincia. Yo ya lo tengo abierto para que no sea tan lerdo, porque por ahí me demora mucho, y le abre todo lo que es la bandeja de sus trámites. ¿Qué deberíamos hacer acá? Iniciar un trámite. Bueno, estas son todas las opciones que tiene el escribano. Nosotros deberíamos ir a la carga virtual de documentos, y acá me lo abre. ¿Qué es lo primero que me aparece? Es similar al sistema a la carga de los notariales, es decir, son módulos que se van completando y que yo voy pasando de uno a otro. El primer módulo, que es el del solicitante, ya me aparece completado, porque es la persona que esté logueada, ya le va a salir completado. Después me pide el número de la tasa. Antes de hacer esto, nosotros las recomendaciones que le damos a los escribanos es que, bueno, obviamente tengan la tasa pagada, pero además tengan guardado en un lugar más o menos juntos, en la pantalla de su computadora, todos los documentos. Uno de los datos que tendría que tener ya preparado para iniciar esto es el número de la tasa. Yo voy a poner que es una de testing, por supuesto, y espérenme, ahí está. Y guardar y continuar. Por supuesto que no me va a servir. A ver, las 7. Ahí está. Ya la había usado para otro trámite, evidentemente. Bueno, entonces, no los alcancé a mostrar, pero cuando yo logro que me genere, con este número de tasa, me genere el trámite, acá abajo me sale el cartelito con el número del trámite, que yo podría tomarle razón, porque si por cualquier motivo yo dejo de completar este trámite, me quedaría en borradores, a donde lo puedo seguir completando. Yo sigo vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué viene ahora? La medida solicitar. Acá tenemos un combo de medidas, que son todas las medidas que con las que se puede ingresar al registro. Tiene las siglas y una pequeña explicación. Acá normalmente, bueno, las más comunes, como es el dominio, vamos a ponerle dominio. Y la agregamos. Me va generando acá las medidas que yo voy agregando. Y si yo considerara que me equivoqué, con el tachito de basura, como en todo, lo puedo ir borrando. Yo le puedo agregar todas las medidas que yo considere que corresponden. Por ejemplo, habitación, bueno, las medidas son las que siempre se utilizaron, aunque antes no la utilizaba el escribano, sino que lo ponía el empleado del registro, pero las medidas son las mismas. Este motivo de la solicitud es un campo libre que yo puedo o no completarlo. En el caso que sí debería completarlo es cuando va a ingresar, por ejemplo, lo que estoy ingresando en este CBD es una escritura complementaria que complementa otra escritura que yo ya ingresé. Entonces, en este campo yo debería poner que la escritura que se acompaña es escritura complementaria del diario tal o del documento ingresado con el diario tal. ¿Qué finalidad tiene esto? Que dentro del registro podamos encontrar esos dos documentos, vincularlos y procesarlos en forma conjunta. Entonces es muy importante que en esos casos en que se complementa algo o que se debe relacionar por cualquier motivo, o que por ejemplo un ingreso por test, también sería lo mismo. Acá habría que aclararle con qué diario lo tenemos que relacionar. Entonces el agente de la logística del registro lo puede unir y procesarlo conjuntamente. Bueno, yo no le voy a poner nada porque no tengo nada que agregarle, pero guardar y continuar. Acá me vuelve a salir, ven allá abajo, el número del trámite. Por cualquier motivo se cae, yo voy a los borradores dentro de mis trámites y continúo completándolo. Bueno, ahora viene el momento de que tenemos que adjuntar la documentación. Es muy sencillo, acá dice, seleccione un documento con formato PDF. Yo le pongo elegir, y en mi escritorio tengo estos documentos, entonces yo cargaría la escritura 123, por ejemplo, abre, me la pone acá, adjuntar, y se me adjunta acá abajo.
yo podría o verla, si resulta que no estoy segura que la 123 es la que quería adjuntar, o eliminarla si estoy segura que no es la que quería adjuntar. Y así con todos los elementos que tenga que ir incorporando. Por ejemplo, una nota de destino, y la adjuntamos, y se van sumando acá en esta lista, y lo que sí o sí en este caso debemos acompañar, es la rogación. Este formulario de rogación está dentro de los formularios que hay en la página del registro, lo deben bajar, completar, firmarlo con firma digital y acompañarlo a la inscripción, al pedido de inscripción. Abrimos, lo adjuntamos. Ahí está. Bueno, y me va avisando que todo se fue adjuntando correctamente. Una vez que yo completo todo esto, verifico que son todas las cosas que yo tengo que acompañar. Si hay una cancelación, acompañaré la cancelación. Bueno, todos los elementos que yo debo acompañar. Siempre hacemos la similitud de lo que acompañábamos en el papel. Acá se acompañan menos elementos, pero lo que eran indispensables en la escritura a papel, acá también lo son. Y guardamos. En este momento me da estas opciones. O ingresar al registro, o seguir editando, si yo me doy cuenta que me faltó algo, que me sobró algo, o salir. En estos dos casos, de seguir editando o salir, me quedan en los borradores. Yo le voy a poner ingresar al registro. Por supuesto que esto está funcionando así, 35944, esperen que lo voy a anotar, porque es testing. El ingreso tiene que ser en el horario que está habilitado para el ingreso, es decir, de 8 a 14. Bueno, yo acá lo podría encontrar, yo puse ingresar al registro y me pasa directamente a mi bandeja. Si yo lo hubiera dejado para seguir editando, lo encontraría acá en los borradores. Por ejemplo, acá tengo unos que yo había hecho de prueba antes. En este caso puedo seguir editando, entro al documento, verifico que me faltó, lo completo y demás. Y si no, me quedaría en mis tareas. Que acá todavía, bueno, la solicitud, digamos, hay que entrar, si yo voy al inicio y vuelvo a salir, demora un ratito en quedar acá el 35.944 me parece que era. Bueno, me va a salir en mis tareas. Bueno, no importa, vamos a seguir insistiendo hasta que salga. En mis tareas para enviar al registro. Bueno, ya después lo vuelvo a mostrar y van a ver que está acá, con esta flecha verde que es enviar al registro. Si es el horario habilitado, yo lo puedo enviar al registro en ese momento. Una vez que lo haya enviado, me va a salir en esta bandeja, que es la de los trámites en proceso, y una vez que esté terminado, me va a salir en esta de los trámites finalizados. En el caso de, ya vamos a ver a dónde nos aparece, en el caso que sea un documento observado. Bueno, entonces esto sería lo que tenemos para ver en el caso de del ingreso nuevo. Ahora vamos a ver el ingreso de los documentos observados. Si ven alguna pregunta, por favor me dicen, porque yo, como estoy compartiendo la pantalla, no veo el chat. Entonces, en el ingreso de los documentos observados vamos a ver un videíto que recién no me acordé de comentarles que cuando ustedes entran a su bandeja, acá en el botón de la ayuda están todos los videos de ayuda de los distintos documentos que se pueden ingresar al registro. En este caso es el de la cumplimentación del trámite observado. Bueno, acá nos va a explicar que si nosotros tenemos que ingresar un documento que requiere un diario nuevo, tenemos que ingresarlo aparte. Es decir, si yo tengo que hacer una escritura complementaria para salvar una observación, no lo podía ingresar de esta forma, sino que tengo que darle un diario aparte, ingresarlo como acabamos de mostrar y poner en ese motivo del pedido que esa es la escritura complementaria que cumplimenta la observación del diario tal. En este caso sería un caso en que no tiene que ingresarse algo con un diario separado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mis trámites. Acá se puede ver que yo tengo un documento que dice cumplimentar trámite observado. Ese sería el que voy a utilizar. Me marca que vaya ahí y me pasa directamente a esta pantalla de las observaciones.
Yo acá abajo leo las observaciones que me observó el agente, y acá arriba tengo un campo para la cumplimentación. Es decir, yo acá debería contestarle esto, por ejemplo, que se ingresó un destino del certificado. Si quiero agregar un adjunto, hago clic acá y con el mismo sistema de recién, selecciono un documento, le marco abrir y adjuntar, y lo adjunta acá. En el caso de que yo me hubiera equivocado, con la X esta, lo puedo borrar. Lo puedo, sí, retirar. Ahora, cuando yo presiono guardar, para finalizar la cumplimentación, se me habilita este icono para enviar la cumplimentación al registro. Aprieto ese icono y ya se fue al registro. O sea, salió de mi bandeja y vuelve a estar en mi bandeja de documentos a procesar. Bueno, eso sería con respecto a los distintos ingresos que podemos tener. Vamos a hacer unos pequeños comentarios también sobre las observaciones más comunes y las subsanaciones. Bueno, aunque esto es un tema que es como muy específico para los escribanos, en general la distinción que se hace es, cuando se trata de cuestiones esenciales, se tiene que solucionar con una escritura complementaria, entendemos nosotros, el escribano por supuesto decidirá la forma que lo cumplimenta, pero cuando son cuestiones esenciales debería realizarse con una escritura complementaria y hacer el caminito ese que dijimos recién. Ahora, cuando son cuestiones no esenciales, ahí el escribano decidirá si lo va a hacer con una escritura complementaria o si va a utilizar una foja de actuación notarial. En el caso de la foja de actuación notarial, el procedimiento que vemos nosotros en el registro, yo no les puedo comentar cómo lo hace el escribano específicamente, pero sería solucionar el problema que ha surgido en el protocolo, eso, llevarlo a una foja de actuación notarial, firmarla digitalmente, pasarla por el CIDANO y adjuntarla en el momento que se cumplimenta la observación. El agente interno del registro va a categorizar esa hoja de actuación notarial como documento y la va a adjuntar a la escritura que ya está categorizada como documento. Es decir, que la inscripción va a salir embebida la escritura original, esta hoja de actuación notarial que cumplimenta una observación y la respuesta, bueno, y una copia de la matrícula que siempre le enviamos. Con respecto al caso de que se haya escaneado mal un testimonio, fue evolucionando la forma de solucionar esta observación. En un momento se pidió un segundo testimonio hasta que se llegó al acuerdo que con el CIDANO, que en realidad se podía hacer un nuevo escaneo del testimonio, por ejemplo, en el caso es que le faltara una hoja, o estuviera borroso, o en esos casos que comentábamos, no me acuerdo si hoy o ayer, que se veía el dedo cuando lo habían escaneado, entonces hacen un nuevo escaneo, lo vuelven a pasar por el CIDANO y lo adjuntan al cumplimentar la observación. Ese escaneo bien hecho va a ser el documento, se va a categorizar como documento y va a salir en la contestación. Es una forma de solucionarla más sencilla que la que teníamos antes, pero bueno, todos estos temas vamos evolucionando tanto de ambas partes. Otras observaciones que son comunes, una de ellas es el destino del certificado. El destino del certificado, bueno, después les voy a comentar el informe, pero en realidad son muy similares la forma de cumplimentarla. Una forma de cumplimentación es, en el momento de cumplimentar la observación, agregar la nota, si es del escribano que está trabajando, su nota, y si es de otro escribano, la nota del otro escribano firmada digitalmente por el escribano que está presentando, pagar la tasa y acompañarla en el momento de cumplimentar la observación. Cuando se adjuntaba alguna cosa, ahí se adjuntaría la nota del destino. O hacerlo en forma independiente, ingresar aparte la nota, la tasa, y en el momento donde dice motivo, debería vincularlo con el trámite principal, que el presente destino servirá para cumplimentar la observación del diario tal. Entonces la gente de la logística podría unificar ambos trámites para que lo haga la misma persona. Y eso siempre hace que sea más sencillo
el procesamiento y más rápido. Muy similar sería lo que ocurre con el informe notarial, en el supuesto que el escribano decida que debería pedir un informe porque se olvidó de pedir algo o porque considera que queda más completo presentarlo junto con un informe, podría hacerlo en el momento que cumplimenta la observación o hacerlo en forma independiente. La situación es la misma y se procede igual. Se adjunta la tasa, se vincula con el documento principal. Es muy similar a cómo funciona con el tema del destino. Con respecto al tema de los testimonios, por un inconveniente que tiene el sistema hoy, no se puede generar más de una respuesta, más de una contestación para cada documento. Es decir, que si el escribano ingresa la escritura principal, una escritura principal para el compareciente A, y nos acompaña además el testimonio para el compareciente B en el mismo ingreso CBD, hoy el sistema no nos está permitiendo hacer dos respuestas, entonces solo podemos hacer una. El testimonio debería ingresarla por separado. De todas maneras, este sistema que tiene el registro es muy perfectible y se está tratando de solucionar esto. En breve vamos a tener novedades al respecto, pero todavía hoy no las tenemos. Entonces, ¿cómo debería ser? Bueno, darle ingreso por separado desde el inicio, de ser posible. Si ya lo ingresó con el dominio, se hizo también una gestión por TES, así que muchos de ustedes pueden haber recibido mail al respecto, darle el ingreso por separado. Si ya pagó la tasa, generar una tasa cero y acompañar la tasa cero para que lo deje ingresar, acompañar la copia de la tasa que ya pagó, y en los motivos del ingreso, vincularlo con la medida principal. Entonces también se trata de procesarlo todo al mismo tiempo. Bueno, y otro trámite que es muy sencillo, que también se puede hacer a través de la vía CBD, son los aclaratorios, la rectificación de los documentos. También tiene un botón, un módulo para ingresar al aclaratorio, y cuáles serían los casos en que se podría ingresar el aclaratorio CBD. Cuando se va a rectificar un asiento registral porque difiere del documento que lo generó, la corrección de las notas de inscripción, pero solo en documentos inscritos digitalmente, en los documentos que sean papel, tiene que concurrir a la relatoría presencial, o la corrección o aclaración de certificados o informes expedidos. En este caso, ¿qué nos debería acompañar? Además de hacernos una pequeña explicación en el motivo, acá sí es importante en el motivo poner cuál es el motivo del aclaratorio, y acompañar los documentos también cerrados con firma digital, si no han sido documentos que nosotros tengamos en el sistema. Si es un documento que acabamos de inscribir y lo tenemos en el sistema, por supuesto que si lo acompaña es mejor, pero si no, citará cuáles son los datos y el agente verificará en el sistema qué decía la escritura. Si lo acompaña, por supuesto, es mejor. Si fue una escritura a papel, hay que escanearla, firmarla digitalmente y subirla para que el agente que vaya a procesar el aclaratorio tenga los elementos con los cuales poder corregir lo que estuviera mal anotado. Y lo último que tenemos que se puede hacer por CBD, por ahora, es la prórroga. Para pedir una prórroga, en este caso, el formulario de prórroga también está dentro de los formularios en la página del registro de la propiedad, se completa, se llena con firma digital, se paga la tasa y tiene que adjuntar la copia del documento observado en formato PDF. Por ahora, estas prórrogas se pueden pedir a través del sistema CBD solo en documentos que tienen soporte digital. Los que fueran soporte papel tienen que hacerlo en forma presencial, es algunas de las excepciones que quedan para hacerlas en forma presencial. Todo ese procedimiento, que bueno, muchos escribanos ya lo conocen, pero lo pueden hacer solicitando ayuda a esta mesa de ayuda de la carga virtual de documentos. Se solicita un turno a ese teléfono, se establece una Meet con un horario,
y los agentes que están a cargo de esta mesa les ayudan a hacer toda la carga, comparten la pantalla para que lo puedan ir viendo y le dan todas las ayudas que el escribano pudiera necesitar. Nos pueden encontrar para acompañar preguntas que son muy eficientes, los chicos y los contestan muy rápidamente, en el Facebook, Registro de la Propiedad de Córdoba, y todos los otros canales de comunicación que tiene el registro, que son muchos. Para solicitar los turnos de la relatoría virtual, también se hace a través de Meet, y también en el turnero de la provincia reservan un turno online, se tiene que marcar la opción conozco el trámite, eligen la relatoría online y también se hace una cita a través de Meet, y la gente de la relatoría virtual también los acompañan y les explican todo lo que no se haya entendido hasta ahora. Bueno, no sé, esto sería todo lo que es de la parte práctica. Si queda alguna duda, por favor me preguntan. Mónica, perdón. ¿Sí? Sí, bueno, buenas Sandra. tardes a todos. Mi nombre es Sandra Violino. Bueno, la gente del registro ya me conoce, pero también estoy a cargo de la coordinación de mesa de carga virtual de documentos. Solamente algunas pequeñas aclaraciones, Mónica. Con respecto a las notas marginales, es importante para si está presente alguno de algún escribano. Hemos tenido al comienzo algunas dificultades con respecto a que la nota marginal la hacían en el testimonio después que había sido digitalizado. Entonces, ese testimonio, papel o soporte papel que se digitaliza y se firma digitalmente, no puede ser tocado, porque ha quedado cerrado y embebido con la firma digital. Entonces, hemos tenido casos donde el escribano que hacía la nota marginal en ese testimonio y después lo volvía a escanear y nos acompañaba ese testimonio. La escritura, la nota marginal debe confeccionarse en escritura matriz. Y esa nota marginal es la que tiene que después trasladarse a la hoja de actuación notarial, cuando se trata de cuestiones no esenciales, como bien dijo Mónica, para después poder ser, digamos, incorporada o embebida con la escritura para ser procesada en forma conjunta. El tema del aclaratorio CBD, que también existe el formulario, entonces, además del motivo, cuando se hace la carga virtual de documento, es importante que utilicen el formulario que está en la página del registro, a los fines que se puedan explayar con toda la claridad y precisión de qué es lo que se está reclamando en ese aclaratorio, para evitar también confusiones o interpretaciones, y entonces es el lugar adecuado para que el escribano pueda poner el motivo de la solicitud de ese aclaratorio. Y las prórrogas CBD, además de lo que dijo Mónica, en el caso de que también la única excepción de que se puede solicitar una prórroga CBD, soporte papel, por vía de carga virtual, es que exista un impedimento de fuerza mayor, como puede ser, por ejemplo, el cierre de la sede central por algún motivo, o una delegación, especialmente en estas cuestiones de pandemia, alguna situación extrema, que a los fines de evitar el perjuicio al usuario de que no puede ingresar esa prórroga de manera presencial, lo puede hacer excepcionalmente al pedido por carga virtual de documento, y cuando se finalice ese impedimento de llevar el soporte físico, después el escribano lo acompañará en esa oportunidad. Pero siempre es solo en casos excepcionales. Así que bueno, esas cuestiones quería aclarar. Mónica, no tenés preguntas en el chat, así que dejamos abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta, levantar la mano o hacer alguna consulta en forma verbal. Genial. No tenemos, a ver, lo pueden hacer por chat también. Por las dudas aclaramos que todo esto que se dice, los links, los instructivos y demás, estarán disponibles en el aula virtual, que cualquier pregunta que pueda ir dirigido a alguno de los expositores en particular se puede hacer mediante el foro. No sé si queda alguna cuestión más por tratar. Y
Jorge, no sé si querés que yo responda el tema de la certificación de firma. Dale, María Raquel, perdón, había quedado pendiente, era una de las primeras preguntas. Aprovechemos. Más que nada para tomarlo un poco con lo que había dicho el colega José Palacio por el tema de las directivas de la Unión Internacional del Notariado Latino, en el sentido en que este sistema de certificación de firmas trabaja con la validación del requirente y con, digamos, el confronte que se hace de su identidad con el RENAPER. Entonces, en este sistema, lo que se garantiza es la cadena de custodia porque el instrumento es enviado al requirente, el instrumento donde se pretende hacer la certificación de firmas, es enviado al requirente a través de un formato, o sea, de una plataforma que nos da el Colegio de Escribanos y que a su vez, a través de la inteligencia artificial, siguiendo en un chatbot que la persona recibe, podemos estar copiados, espejados en ese chat y vamos viendo proceso minuto a minuto qué es lo que va haciendo el requirente. Hasta que, ¿no es cierto? O sea, tenemos toda la parte del proceso de validación de identidad que, bueno, puede ser hecho a través de una foto de frente y dorso del DNI o con una prueba de vida, donde a la persona se le pide, o sea, le llega a través de este chat, a través de WhatsApp, un link que le dice que se grabe y diga estas 3 determinadas palabras, que son estas 3 únicas palabras y no otras. Entonces, eso acredita que la persona en ese momento, ¿no es cierto?, está diciendo estos 3 vocablos. O puede ser directamente sin validación para el hecho de la cotidianeidad de aquellos requirentes que estamos todo el tiempo habituados a certificarles la firma. Y aquí el encuentro se hace en una plataforma que es de jitsi.org, que está provista por el Colegio de Escribanos. Cada uno de los escribanos tiene su propia sala, que no solamente la podemos utilizar para certificar firmas, sino que también lo podemos hacer esto como un requisito previo para validar la identidad de una persona que después nos vamos a encontrar en la presencialidad, en la firma de un acto traslativo o de algún otro tipo de acto protocolar que obviamente por ahora no tiene, muy a pesar de Jorge y mío, la vía virtual absoluta, pero esto son los primeros caminos, los primeros inicios hacia una presencialidad extendida o virtualizada, que es hacia donde nos está llevando, ¿no es cierto?, o sea, la tecnología, sin perder la función y el origen de donde venimos, ¿no? O sea, tomando como todos los recaudos. Así que es este instrumento que se genera y que le aparece en el teléfono a la persona, se lo invita a firmar, hace clic en firmar, controla que es el documento que había mandado previamente a la escribanía en formato PDF por mail, y con el dedo o con un lápiz óptico procede entonces a la firma del instrumento para enviarlo, y nosotros en cuanto lo envía recibimos en nuestra pantalla que está enviado, abrimos el documento y vemos allí la firma, ¿no es cierto?, sea efectuada por la persona. Automáticamente este instrumento se nos sube al GEDONO y emitimos la certificación, donde ahí podemos acreditar personería también y además legalizarlo y además apostillarlo y mandarlo al extranjero. Yo no sé si quedó un poco contestada la duda. Este es el sistema, digamos, vía remota. Después también hay un sistema de libro de certificación de firmas con un instrumento presencial, con libro digital, donde nosotros también en el GEDONO ya tenemos directamente habilitadas las actas de este nuevo libro, que puede ser certificada a través de instrumento soporte papel con la presencialidad del requirente o en soporte digital con la presencialidad del requirente, y acá sí es obligatorio en el libro digital el uso del lápiz óptico por la necesidad del trazado a los efectos de la prueba pericial, porque ahí también tenemos los dictámenes de los peritos en cuanto a que esta firma es trazable y es periciable. Gracias, María Raquel. Bueno, estamos con los últimos 5 minutitos para cumplir el horario. No sé si alguien quiere aportar algo más al... Permiso, Jorge. Adelante, Claudia, sí. La pregunta la hice yo, gracias María Raquel, muy didáctica.
¿En Córdoba, Jorge, es igual? En relación a las certificaciones de firma, en alguna... estoy como abogada, por eso tengo mi mente muy como abogada. Entonces, a veces tenemos que enviar para certificar la firma en alguna documentación, para certificar la firma, para certificar documentación, fotos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos comentó acá María Raquel es que hay una parte que es presencial y otra que puede ser remota. En Córdoba, ¿cómo está funcionando? Mira, aquí Claudia, y un poco comentándote como experiencia quizás pasada de haber participado, en mi caso, en una comisión de prospectiva que trabajara estas cuestiones para el Colegio de Escribanos. Nosotros llegamos hasta la legislación o la redacción de un reglamento de la certificación de firma digital, por ejemplo, lo cual no impedía que el libro, ese libro de registro de intervenciones o libro de intervenciones, como el caso nuestro, el ejemplo que citaba María Raquel, mantenía la presencialidad de la firma ante el escribano, no obstante la posibilidad sí de certificar un documento digital. Obviamente que estos trámites que son, y esto ya ahí aporto yo un criterio personal, no por la sala que represento, que cada miembro tiene su punto de vista, estos trámites que hoy en día tienen una cierta aceleración en la vida cotidiana, tienen que tener una manifestación digital plena, 100%, para que esto permita ese tráfico que es lo que uno pretende. Creo que acá hay un mensaje, aprovechando tu consulta, Claudia, que con estas cuestiones que, a ver, y un poco retomando preguntas anteriores, no hay que tenerle miedo a lo digital, ni mucho menos en cuanto a genera mayores seguridades. Y pongo ejemplos también que hay que tener en cuenta. Vivimos en un contexto donde el tiempo se ha convertido mucho más que antes en el activo más preciado. Entonces, venimos hablando quienes trabajamos, particularmente mi área es muy vinculada a blockchain y GovTech, donde yo siempre cuando inicio las clases del posgrado le digo a todos, los desafío a hacer un cálculo matemático. Traten de ver cuánto tiempo de su vida han perdido esperando. Pero no esperando una cuestión, una relación de amor, algún viaje, esperando en un lado, un trámite en el otro, esperando, y eso se va. Entonces, yo creo que, y un poco es la filosofía que advertimos en este trabajo conjunto con el Registro General de la Propiedad, de que es posible un Estado ágil, un Estado eficaz. En pos, yo ahí respondí a una pregunta a alguno de ustedes que otorgar un documento digital con las seguridades que tiene genera muchas ventajas pro usuario. Y esto tiene que ver con el nuevo paradigma hoy de una sociedad del usuario, donde en esta sociedad del usuario hay gente que trata de maximizar y busca todo aquello que maximice el tiempo y la seguridad jurídica. Entonces, hoy, y esto lo van a encontrar en muchos textos, recomiendo de paso el de mi amigo que me acaba de llegar, acá se los voy a mostrar, que es parte de este grupo, este de Walter Smith, que no pudo estar en la primera clase, y espero no se ponga celosa de la escribana Camporro, que yo tengo la versión papel de Walter Smith, que ha tenido un problema con el correo, debe ser que no ha llegado, y no, hablando en serio, les recomiendo este libro porque acá se habla un poco de esto de la seguridad jurídica y la seguridad informática, que hoy es un tema esa parte del pasado. Entonces creo que lo que tenemos que trabajar es cómo lograr implementar esto con la forma más segura, pero más inclusiva posible. Yo creo que quienes más tenemos que escuchar y aprender somos nosotros que estamos en estos temas de ustedes, los usuarios. Y el concepto de usuario va más allá de si es escribano, si es abogado, si es ingeniero, creo que estamos todos en una misma. José María Palacio lo decía muy bien en esto del Big Data y en esto de lo transfronterizo que también traía María Raquel, tiene mucho que ver que somos ciudadanos del mundo, y ya no argentinos, chilenos, uruguayos. Por eso nos hemos dado un permiso aquí de poder traerles un extranjero en cada corte, para que veamos que esto no es una cuestión de Córdoba, de Buenos Aires, de Cava, de provincia, de Finlandia, no sé, de lo que a ustedes se les ocurra. Creo que tenemos que pensar, ver y lograr en el fondo gastar la menor cantidad de tiempo posible en gestiones, en trámites, porque se nos va la vida por otro lado. Entonces creo que esta inmediatez nos debe encontrar lo mejor posicionados posibles con las mejores herramientas posibles. Así que ojalá, yo por ahí digo,
estar viendo si Córdoba hace una cosa, Cabo hace la otra. Ojalá estemos todos en esa simetría que proponen las nuevas tecnologías y podamos tener quizás esta mayor eficiencia, ¿no? Hoy Córdoba, hablando un poco de mi lugar, ha logrado una integración que creo que es admirable, es decir, la sinergia entre los organismos es clave, y la posibilidad de mapear o barrer datos quita, como dice la filosofía de blockchain, los intermediarios innecesarios, que no es quitar trabajos ni profesiones, creo que ese lenguaje ha quedado muy claro, o ese mensaje, sino que suprimimos aquellas etapas del proceso que en definitiva la tecnología hoy absorbe en pos del ciudadano. Estos son lo que tiene que ver con la gobernanza, que ustedes van a leer, hay textos muy lindos de esto, que inclusive se los vamos a facilitar y a colgar en el aula. Entonces, ojalá que esto sirva, no para sacarse el miedo, sino para mostrar que hay muchas formas de maximizar procesos, ¿sí? Y lo peor que nos puede pasar es discutir con el diario, con la noticia, con el Twitter, con el Instagram, es decir, los espacios académicos se discuten de manera académica, entonces creemos que tenemos que consolidar eso. La verdad, espero que les sirva, que sea útil, y desde ya no se aprenden las cosas todos los días, de hecho nosotros seguimos aprendiendo cosas nuevas. Yo les voy a citar una frase, soy romanista, más allá que soy un loco que hablo de tecnologías, me gustan las ciencias clásicas. Entonces había un profesor una vez en la Católica, Miguel lo recordará, el doctor Pautazo, y decía, mientras más leo y estudio derecho romano, menos lo entiendo. Bueno, yo hoy transito que mientras más veo inteligencia artificial y blockchain, más dudas se presentan. Entonces, aprendemos mutuamente, creo que enriquecernos entre todos y salir del lugar de confort, salir de nuestros espacios tradicionales, enriquecen mucho, así que creo que ojalá ustedes también nos ayuden a aprender a nosotros. Bueno, sin abrumarlos con estos temas y para que puedan descansar, nos vemos la próxima clase, que será la semana que viene, miércoles y jueves. Gracias de nuevo a los funcionarios del registro, hoy representados también en su directora, que está presente, la escribana Vanessa Camporro, y los miembros titulares que han hablado tan generosamente poniendo su conocimiento a disposición. Bueno, nos veremos con otro plantel la semana que viene y quedaremos todos siempre disponibles a cualquier duda, inquietud y aprendiendo también de ustedes. Hasta la semana que viene.